Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar en el coloquio de hermenéutica una vez más, ahora presentando la revista del seminario que fundó el doctor Beuchot y que para nosotros ha sido una tarea muy grata, la edición de esta revista, que ya va, o que apenas va tal vez, en su tercer año, pero muy contentos de lo que se está logrando en la revista. Rafael tenía toda la intención y estaba muy interesado en compartir con nosotros este momento, pero tuvo un compromiso y no va a poder estar aquí. Sin embargo, mandó un pequeño texto que les voy a leer y para ya empezar con la presentación de nuestro número 4.1. Existe una universidad invisible conformada por círculos de estudio, seminarios de investigación y proyectos que no siempre cuentan con fondos o financiamiento, pero desarrollan una labor constante y responsable en los terrenos de la conversación, la escritura y la lectura compartida. En Interpretatio nos interesa la historia de esa universidad y por eso invitamos a los integrantes del proyecto Seminario Permanente de Investigación Paleocristianismo y Teología Política, Estudios Interdisciplinarios, a presentar una muestra de sus resultados en el dossier de nuestro número 4.1, aparecido en marzo de 2019. Hay también una poética en las formas de investigación, una manera de hacer, de organizar los gestos del pensamiento y poner en escena la escritura. El trabajo organizado en torno a problemas y no en torno a disciplinas, la escritura colectiva y la mirada atenta hacia los efectos que tiene el pasado en el presente son algunos de los rasgos interesantes que presenta la poética de la investigación del grupo que participó en el dossier. Dicha poética presenta sus problemas. Siempre será más fácil trabajar a la manera tradicional que ponerse de acuerdo entre tres para escribir un artículo. Pero también está llena de promesas. Presenta una imagen posible de lo que podría ser el trabajo académico, que está muy lejos de las tendencias dominantes en las universidades actuales, con su acento en la competencia, su insistencia en la construcción de la carrera individual, su encierro en los linderos del mundo académico y su obsesión con la especialización. Por eso estamos muy contentos de la aparición de este dossier y agradecemos a sus autores y autoras que hayan participado en nuestra revista. Rafael Mondragón, editor responsable de la revista. Y bueno, ahora vamos a empezar. Ellos son, Camila fue quien coordinó la edición de este dossier que ahora presentamos. Gabriela participó como autora y Guillermo viene a comentar parte de lo que significó este dossier. Vamos a empezar con la participación de Gabriela González Ortuño. Ella es doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, editora académica de la antología Mujeres Intelectuales, Feminismos y Liberación en América Latina y el Caribe, autora del artículo Transmodernidad y Feminismo en dos pensadoras caribeñas contemporáneas, Ochi Curiel y Yuderesquis Espinosa, y del dolor a la disidencia en la expresión neobarrosa de Néstor Perlonger, entre otros artículos. Adelante. Buenos días, muchas gracias por donarnos parte de su tiempo para venir a escuchar la presentación de la revista. Para mí es un honor estar en este espacio presentando este trabajo colectivo. Yo en primer lugar quisiera hablar un poco del trabajo que se ha hecho, que imagino que Camila lo hará con mayor profundidad, pero justamente quiero comenzar con un reconocimiento para la coordinación que ha hecho Camila Joselevich de este seminario de paleocristianismo, que ahora tornó en un seminario de herejías, pero que se realiza en un seminario constante que no cuenta con recursos y que aún que tiene que ver un poco con el texto que nos acaban de leer. Esta parte en donde se busca hacer una academia distinta una academia distinta que trabaja de forma mucho más horizontal y menos jerárquica. Ese es un trabajo durísimo. Sin embargo, Camila ha logrado impulsar el trabajo colectivo con un sentido cooperativo de escucha,
y que ha dado empuje a colaboraciones horizontales con todos los retos que esto supone, ¿no? Ponerse de acuerdo, regresar los textos, devolverlos, que los autores no estemos de acuerdo en el punto del otro o de los comentarios que nos están haciendo dentro del seminario. Y en este sentido me parece que sí se rompe un poco la práctica jerárquica imperante de quién es el investigador con mayor rango o quién es quien ya terminó la licenciatura o apenas le está poniendo, porque en realidad ahí todos estuvimos trabajando sin importar el origen de los estudios que habíamos hecho o que hemos realizado, y eso es una labor muy importante para mí. Y bueno, Interpretatio resultó un espacio ideal de acogida a esta propuesta, porque justamente comprendieron desde los editores estas características, porque me parece que también están buscando una visión de construcción de lo común, y en ese sentido llegamos a muy buen puerto. El dossier se armó en torno a diferentes temas, y bueno, los que lo atraviesan son el cristianismo, la fe, la política, la teología, la hermenéutica, todo esto mezclado, contrapuesto y discutido. Y bueno, también me parece importante porque son temas que en algunos espacios son más o menos vetados, ¿no? Muchas veces la izquierda, por ejemplo, o los espacios donde hay discusiones de izquierda tienen poca apertura a lo que les suena, a lo que les suena de derecha, que es lo religioso, lo divino, la fe, les saca un poco de prurito, ¿no? Y a mí me parece que en este dossier se demuestra la capacidad disruptiva que pueden tener este tipo de temas y lo que nos puede traer para pensar lo político desde lo que vivimos en este momento. Bueno, esto es una necesidad de nuestros tiempos, repensar las religaciones filosóficas, las religaciones políticas, a las que muchas personas habían renunciado con la idea de modernidad, con la idea de superación de lo religioso. Sé que este no es el espacio porque además quienes se dedican o están interesados a la hermenéutica conocen estos temas, sin embargo hay otros en donde nos ha costado más trabajo presentar este tipo de temas. ¿Sí me escucho? Yo voy a empezar un poco a hablar acerca del texto de Alonso Loza y Camila Joselevich, que a mí me parece el más enriquecedor, porque a partir de la lectura de Pablo de Tarso, de las lecturas paulinas, ellos problematizan un poco la idea de Jojmé como lo que nos queda respecto a la actuación utópica benjaminiana del hacer como sí. Este artículo me parece que está plantado en tres partes: lo histórico, lo teológico y lo filosófico político. Los tres se complementan porque hacen una revisión filosófica de las diferentes lecturas que ha habido de Pablo de Tarso, las lecturas paulinas contrapuestas, que han sido herramientas de interpretación política, de uso político. Pablo al final es una figura en disputa. Ellos dan cuenta de esta disputa, pero también llevan adelante su propia interpretación. Cuando realizan la interpretación de Pablo de Tarso, lo hacen desde una idea provocadora, que es la idea de la desviación, que me parece que también da pie a pensar un poco después lo de las herejías, ¿no? La idea de desviación, quienes se alejan, quienes no están salvos, que trasladados a un terreno político, yo soy politóloga de formación, tiene que ver con la construcción de hegemonías. ¿Desde dónde se está haciendo la lectura? ¿Desde dónde se está actuando? ¿Qué tema se toma para colocar como la mediación desde donde estamos interpretando a Pablo de Tarso? ¿Y cómo se construye la idea de comunidad desde Pablo de Tarso? Desde quienes aceptan la palabra del líder, desde quienes aceptan la idea de universalidad, de la comunidad universal que plantea Pablo, o de los incluso cristianos que no se acercan a las ideas de Pablo o que son renuentes a unirse a esa comunidad universal. Me parece una discusión importante porque tiene que ver con la organización política en diferentes niveles, no solo a nivel estatal, sino a nivel comunitario, a nivel de resistencia.
Y bueno, en este sentido, Pablo, como sujeto de militancia, también me parece una invitación para repensar cómo ha sido visto la obra y el hacer, o lo que tenemos idea en la reconstrucción del hacer de Pablo de Tarso. Ellos discuten las lecturas también, las lecturas paulinas que han hecho Heidegger, Benjamin, Agamben, Badiou, Laclau, Taubes, y podríamos citar a muchos autores más. Y me parece también importante que hayan traído las lecturas más recientes de la obra paulina, que son las lecturas poscoloniales y contemporáneas, ¿no? Ver a Pablo como una extensión, como una piedra angular de los procesos de colonización, me parece que claro que es un tema largo a discutir, no es el tema central del texto, pero sí nos dejan ahí cómo también existe esta línea. Y a mí me parece muy interesante. El otro texto de Eduardo Yescas, Miranda Martínez y Jonathan Juárez Melgoza, Teología Política y Apertura Postfundacional, me parece que tiene un valor increíble porque es complicado desde las ciencias sociales o las humanidades hacer un artículo a 3 manos. Y ellos lo lograron muy bien. Ellos asumieron el compromiso de hablar de la teología, de la política postfundacional, que además es un tema muy debatido en ciencia política y en filosofía política, como la renuncia al principio, a un principio esencial o a un principio último, una especie de contingencia radical sin llegar a un posicionamiento absolutamente relativista. Sin embargo, ellos lo utilizan para pensar la teología política, ¿no? Y la teología implica pensar en un fundamento último, lo divino. Esta discusión filosófica la van llevando muy bien paso a paso, van encontrando justamente la forma en la que se puede ir construyendo un argumento que no de traste con lo divino. Y bueno, me quedan 2 minutos, así que saltaré rápidamente al último texto del dossier, que es el que escribimos con Eric Martínez Tomasini Basols. Deseo y pecado de la teología. Perdón, deseo y pecado de la teología del error a la teología indecente. Aquí fue un poco la posición filosófica de Eric, y yo trabajo teologías de liberación en América Latina, específicamente teologías feministas, teologías queer, teologías afro, ¿no? Entonces era un poco dialogar entre lo muy formal y estas teologías que buscan ser muy disruptivas dentro de una institución sin renunciar a la fe. ¿Qué es lo que encontramos para trabajar? La idea de pecado, lo que atraviesa el cuerpo, la sexualidad y las disidencias. Y creo que al final lo que ayuda a tener un hilo conductor en los 3 textos es esto, las disidencias. Las disidencias y buscar formas distintas de interpretar la obra paulina, la teología política o las ideas de pecado y las teologías contemporáneas. Y bueno, yo lo dejo hasta aquí. El resto de la revista también tiene material muy interesante, las reseñas, hasta las noticias, ¿no? que vienen aquí. En este sentido también me parece que Interpretate es un material muy completo que vale la pena revisar. Gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con la participación de Guillermo Callejas. Él es profesor de Filosofía en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, candidato a doctor por la Facultad de Filosofía y Letras, maestro en MADEMS Filosofía y maestro en Metafísica y Ontología. Todos estos por la UNAM. Es ganador de la medalla Alfonso Caso, realizó una estancia de investigación doctoral en el Instituto per el Léxico Intelectual Europeo, Historia de la idea en Roma, y en 2018. Gracias. Gracias. Bien, buenos días. Antes que nada quisiera agradecer a Camila por la invitación, a Alonso Loza, quien no está aquí también. Bueno, básicamente lo que voy a hacer en esta breve intervención es dar algunas
plantear algunas preguntas y hacer unas pequeñas observaciones que considero muy relevantes en relación a los artículos que este grupo de trabajo coordinado por Camila ha publicado en este dossier. Antes de empezar, sí me gustaría un poco partiendo de los comentarios que ha hecho Gabriela, sí me parece, hay una cuestión interesante que me parece en estos artículos de este dossier y que me parece que es algo que en muchos círculos académicos no es tan frecuente encontrar, que es la cuestión de la interdisciplinariedad. Los autores de estos artículos tienen distintas formaciones, como ya has indicado. Camila estudió clásicas y tiene una formación en historia, hay filósofos, hay politólogos, hay latinoamericanistas, y me parece que una cuestión rescatable de estos trabajos es justamente ver que sí es posible, no es solamente posible, sino que incluso es hasta cierto punto conveniente y necesario que pensadores humanistas con distintas formaciones se junten a trabajar y a discutir y a analizar ciertos problemas desde distintas perspectivas, ¿no? En este caso, dado que hablamos de temas de teología política, es incluso necesario esa interdisciplinaridad para no tener enfoques sesgados, ¿no? Bien, dicho esto, respecto a estos 3 artículos que componen este dossier, el tiempo que tenemos disponible no es suficiente para analizar a profundidad todos los aspectos que abordan. Gabriela ya ha señalado algunos. A mí me gustaría señalar algunos aspectos y plantear algunas preguntas que el lector debería tomar en cuenta a la hora de leer estos artículos. Bien, partiendo del primer artículo, del artículo que escribió Camila con Alonso Loza y del cual ya habló Gabriela, el artículo que se titula Pablo, Palabra, Imperio y Disidencia, me parece, hay 2 aspectos que me parecen importantes, al menos en este artículo. El primero tiene que ver con este análisis que hacen los autores al mostrarnos distintas perspectivas filosóficas, sociohistóricas de Pablo, y me parece que es un artículo interesante por el hecho de que, de alguna manera, ellos deconstruyen o replantean o analizan desde otro enfoque la figura de Pablo. Hace algunos minutos discutía con Camila sobre eso, ¿no? Que a mí me parece que hay una cierta lectura estandarizada de Pablo, ¿no? Y siempre es como importante analizar esas figuras desde otro tipo de enfoques, y desde otras formas de análisis, ¿no? Yo en lo particular, lo que me gustó del artículo cuando lo leí es que mi percepción de Pablo sí es como esta imagen del gran revolucionario, el superrevolucionario político. Y este artículo, si bien es cierto que retoma algunas de esas imágenes, no niega tampoco la idea de que Pablo fue un revolucionario ideológico, pero digamos que se analizan desde otros enfoques, ¿no? Bien, respecto al segundo artículo, al artículo titulado Teología Política y Apertura Postfundacional, me parece que es un artículo interesante porque es un artículo que se plantea la necesidad de analizar la teología política desde una perspectiva fundacional. Este artículo también, de alguna manera, podríamos decir que ataca esta idea generalizada por el liberalismo teológico, en donde hay una despolitización de la esfera social y que tiende a eliminar el conflicto como núcleo central de la organización social. Entonces, la perspectiva postfundacional, los autores se basan fundamentalmente en la lectura de Carl Schmitt y
de Marchand, bueno, entre otros, claro. Me parece que es también una visión interesante porque las ideas, desde mi punto de vista, la percepción teológica liberal sí es, yo sí veo un cierto protagonismo del discurso teológico liberal y abrir un espacio para una lectura opuesta, como podría serlo la perspectiva postfundacional, me parece que sí enriquece en varios aspectos la perspectiva que nosotros podamos tener de ciertos fenómenos teológico-políticos, ¿no? Y esa es como básicamente la razón por la cual me parece muy interesante este segundo artículo, ¿no? Por último, respecto al artículo que escribió Gabriela en coautoría, ¿no? Titulado Deseo y pecado, de la teología del error a la teología indecente. También es un artículo muy interesante por varias razones, pero en este espacio me interesaría señalar dos. Desde un punto de vista, creo yo, historiográfico, me parece que el artículo hace una descripción sobre distintas concepciones del pecado. Me parece que desde mi punto de vista son tres, que es la idea del pecado como hierro y alejamiento, que es una visión del pecado que podemos ver, creo yo, por ejemplo, en autores como Filón de Alejandría o autores pertenecientes al cristianismo primitivo. Después, una idea del pecado en la que ellos se enfocan de cierta importancia, que es la concepción del pecado como como culpa y vergüenza, que se asocia, que está íntimamente relacionada con el cuerpo, y que ellos los sitúan a San Agustín como la piedra angular en donde se genera esa concepción del pecado. Ciertamente esa identificación del pecado como culpa y vergüenza uno podría rastrearla anteriormente desde Orgígenes, pero parece que efectivamente es en San Agustín en donde se instaura, ¿no? Y pero aunado a estas concepciones del pecado, sobre todo esta última, los autores contrastan esta idea del pecado con, hacen un traslado de esa concepción del pecado hasta perspectivas contemporáneas. Y lo que más rescataría yo de este artículo, y sería la razón por la cual sí los exhortaría a leerlos, es por el abordaje de un concepto, creo yo, muy importante en las discusiones teológico-políticas actuales, que es el concepto de teología indecente, que además es, justamente ahora que hablabas de esta sesgo que existe en las discusiones políticas, me parece que ese es un concepto claramente sesgado y que es muy importante para entender varias posturas teológico-políticas contemporáneas, ¿no? Bueno, eso es lo que yo tendría que decir. No me queda mucho tiempo, entonces no me queda más que agradecer a Camila, a los autores, a los editores de la revista por esta invitación. Gracias. Bueno, ahora tenemos la participación de la editora del dossier, que es Camila Joselevich. Ella es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad, de la UNAM. Coordina desde 2012 el proyecto Seminario de Investigación Paleocristianismo y Teología Política. Es profesora en la carrera de Desarrollo y Gestión Interculturales de la Facultad de Filosofía y Letras también de la UNAM y autora de los artículos Poder, Contrapoder y Discurso en la Eclosión del Cristianismo, Pablo de Tarso, y Heresiología en los extractivismos, los antimineros. Adelante, Camila. Gracias, Consuelo. Un gusto. Gracias por recibirnos. Gracias a Gabriela y a Guillermo por presentar junto, ¿no?, entre todos este número. Y gracias por estar aquí y escucharnos. Me da mucha alegría que por fin podamos juntarnos a presentar esto. Es un trabajo efectivamente que fue
sui generis en algún sentido, porque nos obligamos, como ya también Rafa decía en este texto y Gaby enfatizó, fue un trabajo colectivo en un sentido exacerbado, es decir, son 3 artículos escritos todos a varias manos, producto de muchos años de debates y discusiones. Quisiera hablar del rapidísimo, ¿no? Un poco como del seminario que dio pie a este dossier y entonces de cómo está escrito estos 3 artículos. Este dossier es la despedida, en realidad, del seminario Paleocristianismo y Teología Política. Es un grupo de trabajo que duró 6 años, albergado por la Facultad de Filosofía y Letras, pero efectivamente no como, ¿cómo se llaman? Papits y estos, Papime. No tuvimos nunca presupuesto, digamos. Y eso también nos permitió trabajar durante muchos años como seminario permanente de investigación, abriendo la puerta a, como ya comentaba Guillermo, intereses diversos, enfoques disciplinarios diversos, inquietudes y perspectivas diferentes, pero en general lo que nos reunió fue lo siguiente: la inquietud por las fuentes paleocristianas, desde las bíblicas, que se conocen como bíblicas, hasta las de toda la historia del paleocristianismo, hasta el siglo IV, en clave política. Ese era el interés que nos convocaba, que teníamos en común el primer grupo que se formó. ¿Y en qué sentido? En un sentido como de estudios sobre el pasado, estudios filológicos, retóricos, filosóficos también, históricos, porque veníamos ya de diferentes lugares, estudios sobre estas fuentes, pero preguntándonos de qué manera nuestros lugares de enunciación y nuestras inquietudes políticas presentes, actuales, las nuestras, se veían implicadas en esa lectura. Ese fue un sentido. Y el otro sentido, paralelo pero inverso, era la reflexión y el estudio del presente mismo, de nuestro presente, pensando cómo los textos bíblicos o paleocristianos en general siguen resonando, a veces de manera directa, digamos, en la política global que está asociada fuertemente con las iglesias, ¿no? Hoy en día, ¿no? El caso de Brasil es el más obvio, pero para no perder mucho tiempo, digamos, por ejemplo, en Brasil, pero no solo, sino también en los mecanismos de los estados nacionales en general, cómo habría una teología política funcionando, incluso en sociedades seculares, en contextos laicos, etcétera, lo cual hace que se reactive en realidad el discurso, no solo los textos, sino los discursos paleocristianos o cristianos en general, aún en contextos donde se supone que no están. Entonces esa doble lectura de cuestionar nuestro trabajo sobre el pasado y también darnos cuenta de cómo los discursos que se asumen como pasados y ya superados, ¿no? En realidad siguen trabajando, operando en el presente, fue lo que nos convocó. En ese sentido, nuestras inquietudes y nuestras urgencias fueron siempre pensar en ese doble sentido de ida y vuelta entre el presente y el pasado, como el mesianismo, el universalismo, nociones como la soberanía, la gracia y el acontecimiento, la misma afirmación de la comunidad, etcétera, hoy están en diálogo o no, y eso fue lo que debatimos durante largos años, con esas mismas nociones en su contexto de eclosión, ¿no? de aparición en el discurso cristiano primitivo. Los artículos, como ya han comentado, son conversaciones entre 2 o entre 3 personas. Algunas de estas son como conversaciones entre 2 personas que se acaban de conocer y que traen toda su larga y rica y compleja formación académica, experiencia política, experiencia académica, la traen a la mesa
de la conversación y la comparten y plantean un intercambio de puntos de vista sobre un mismo tema. Otros, en cambio, no tienen ese, y eso quisimos que se note, ¿no? Que se noten esas dos voces en comunicación. Otros, en cambio, es otro el estilo de la conversación, son más bien conversaciones entre dos compañeros que ya se conocen hace años, que llevan años platicando sobre un mismo tema desde perspectivas diferentes. Ahí el tono de la conversación es diferente y entonces ahí más que platicar entre sí es platicarle a los otros, a las otras, a quienes los leen, cuáles han sido nuestros acuerdos y desacuerdos de años de conversación acerca de algo, ¿no? Como ya Rafa platicaba en voz de Consuelo, sí nos importó mucho dar ese énfasis a darnos la oportunidad a que si ya éramos un grupo diverso en términos de inquietudes, pero también en términos de formaciones y de procedencias académicas, digamos, disciplinarias, pues enfatizar esa diversidad y ponerle un reto mayor que fue escribir artículos en conjunto, lo cual efectivamente no se suele hacer y nos gusta mucho poder… no significa que desaparecen las voces individuales, pero significa que el trabajo se piensa en conjunto y eso le da un sentido distinto. En ese sentido también les agradecemos mucho, como ya me sumo al agradecimiento de Gaby, a Interpretatio, por haber abrazado este esfuerzo en forma de dossier, porque también es difícil, ¿no?, tener como este acogimiento. Y bueno, y sería todo. Les agradezco a todas, a todos por todo, ¿no?, el trabajo en conjunto, a Eduardo Yescas, también autor, que está aquí con nosotros por suerte, a todos los autores y autoras que hoy no pudieron venir, pero que, bueno, ha sido un trabajo riquísimo. Como les decía, el seminario Paleocristianismo y Teología Política ya con esto concluye sus años de trabajo. En este momento estamos inaugurando recientemente otro grupo de trabajo, como ya decía Gaby, concentrado en las heresiologías, es decir, en los relatos en torno a la disidencia, efectivamente desde Pablo de Tarso, ¿no?, desde el siglo I hasta hoy, ¿no?, las heresiologías en Occidente en general. Así que bueno, luego eventualmente podremos compartir, ¿no?, y discutir y platicar con todas, con todos, más inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar aquí y por haber compartido con nosotros todas estas experiencias en el dossier, porque la verdad sí, la revista ha tratado de ser muy abierta en cuanto a temáticas, intereses y formas de escribir, porque tampoco está cerrado a que sea un solo autor. Tratamos con Rafael a la cabeza, por supuesto, el doctor Beuchot, de ser abiertos. Entonces, sí, las temáticas son muy, muy variadas y nos alegra mucho que hoy estén aquí con nosotros. Y tenemos unos minutitos, muy poquitos, pero sí tenemos para, yo creo que 2 preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Ok, adelante. Gracias. Me ha llamado la atención el planteamiento que hizo en cuanto a la pervivencia de saberes y de mentalidades arcaicas en el presente, ¿verdad? Solamente con una invitación para la lectura, ¿qué tipo de procesos han identificado permiten esa transición desde el pasado remoto hasta el presente? ¿Quieren? Bueno, es larguísimo, ¿no? Claro. En general y en resumen, lo que notamos es que desde el punto de vista histórico, lo que hay es observación de transformaciones discursivas, ¿no?, y de cómo se van adaptando
diferentes discursos, nociones, dogmas, etcétera, a los diferentes procesos de transformación política que hay en Occidente, por lo menos, ¿no? Con la modernidad, ¿no? Como con la aparición del Estado moderno, pero con la modernidad en general como parteaguas, en donde este concepto de secularización sería el que vendría a transformarlo más radicalmente. Y hay ríos de tinta acerca de cuánto realmente la secularización es una pérdida radical, ¿no? Una transformación radical de la mentalidad y de la racionalidad en torno a lo político, o si más bien es, como Schmitt planteó, una traducción, simplemente una traducción a otros términos de lo que son conceptos teológicos, ¿no? Esa sería una perspectiva. Lo que nos deja en el presente sería cuestionar permanentemente si ciertas dinámicas políticas o discursos políticos que se dicen surgidos y montados en una racionalidad totalmente secular y laica y no fundamentada en ninguna otra cosa, cuánto realmente no están operando desde allí y cuánto no, en términos de crítica. Pero en términos filosóficos, que son por lo menos dos de las perspectivas que siempre estuvieron en este grupo de trabajo, y a veces discutiendo entre sí, en términos filosóficos se diría que cuánto se puede comprobar en términos en términos históricos, en términos de contextos y de operaciones sociales y demás, en realidad es solo un aspecto, porque en términos filosóficos los conceptos pueden activarse y reactivarse siempre, desde cualquier lugar de enunciación y desde cualquier punto de vista, lo cual es también una postura, digamos, o una perspectiva bien importante, ¿no? Y bien relevante, que si la usía aristotélica la podemos seguir pensando hoy, pues entonces también el universalismo o el mesianismo de tipo, ¿no? Entonces, no hay una sola respuesta, digamos, lo que hay son estos debates que en realidad depende del tipo de perspectiva y de la postura y del cuestionamiento que se realice sobre el presente, sí, claro, va a estar operando una respuesta u otra, ¿no? Sí. Sí, solo quiero complementar lo que dijo Cami. Creo que una de las cuestiones es cómo a partir de la aparición del cristianismo se fueron construyendo subjetividades en torno a él, ¿no? Entonces, todo ese tipo de subjetividades tienen una actuación política, filosófica, teológica, histórica, que no ha desaparecido a pesar de las transformaciones que han ocurrido con la modernidad. A pesar de las traducciones que han ocurrido con la modernidad, hay quienes aún se identifican con los principios básicos, digamos, del cristianismo. Y en ese sentido yo creo que esta continuidad de construcción de subjetividades es parte como también ahí de los debates que hay en torno a estos textos y al seminario en general. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, pero están invitados a la lectura, realmente es muy interesante, pueden adquirirlo impreso o pueden consultarlo vía electrónica, está libre y realmente es una invitación muy, muy interesante la que nos han dejado aquí y yo les puedo prometer muchas más preguntas. Gracias por su participación.